Cuando el pasado día 22 de septiembre de 2025 el cirujano general de la Bundeswehr, Ralf Hoffmann, declaró a la agencia Reuters que en una guerra a gran escala entre Rusia y la OTAN cabría esperar 1 millar de soldados heridos al día, no estaba lanzando una predicción gratuita, era un aviso calculado. Alemania ha puesto cifras al coste humano de un conflicto de alta intensidad en Europa y lo ha hecho en un momento en el que la retórica sobre el riesgo de enfrentamiento directo con Moscú ha crecido en paralelo al deterioro de la guerra en Ucrania. La cifra en sí misma resulta impactante. 1 millar de bajas diarias implica, y solamente en heridos, no habla de muertos, que en apenas una semana las fuerzas aliadas tendrían que tratar alrededor de 7.000 heridos y en un mes superarían los 30.000. Para hacerse una idea, durante toda la guerra de Afganistán, las fuerzas de la OTAN sumaron unas 20.000 bajas entre muertos y heridos. En más de una década de operaciones, hay que tenerlo en cuenta. En el escenario planteado por Hoffmann, esas cifras se superarían en solo un mes de combate. Y no es una exageración. En la Primera Guerra Mundial, en el frente occidental, los ejércitos llegaron a registrar picos similares durante las ofensivas masivas. La diferencia es que ahora se trataría de ejércitos profesionales y de sociedades que no están preparadas psicológica ni políticamente para aceptar semejante volumen de pérdidas. Hoffmann no solamente ha puesto cifras, también ha explicado que la Bundeswehr ya planifica cómo evacuar y tratar a semejante volumen de número de víctimas. Y el problema es logístico, no solamente médico. Trasladar a miles de heridos desde un frente oriental, Polonia, los estados bálticos, Rumanía, hasta hospitales de retaguardia en Alemania o Francia, requiere una infraestructura de transporte aéreo y ferroviario que hoy no está garantizada. Además, la capacidad hospitalaria de Europa está dimensionada para tiempos de paz y para conflictos de baja intensidad, no para recibir oleadas de miles de soldados heridos a diario. Esto significa que, en la práctica, gran parte de la planificación militar actual de la OTAN carece de un componente esencial: la capacidad de absorber bajas masivas. Se habla de carros de combate, de misiles, de drones, pero apenas se discute sobre cómo sostener el sistema sanitario y logístico en una guerra de desgaste prolongada. Alemania, al verbalizarlo, ha expuesto un flanco débil de la alianza. El aviso alemán llega en paralelo a nuevas declaraciones de Polonia, que ha advertido que derribará aviones rusos que violen su espacio aéreo o que amenacen con hacerlo, siempre que cuente con el respaldo de la OTAN. Varsovia se ha convertido en el actor más duro en el este, incrementando su gasto militar hasta cifras récord y presentándose como el bastión de la defensa europea frente a Rusia. Su retórica de confrontación permanente sirve para proyectar liderazgo regional, eso es cierto, pero también para aumentar la probabilidad de incidentes que puedan desencadenar la tragedia. El contraste con el mensaje alemán es revelador. Mientras Polonia eleva el tono y plantea respuestas bélicas inmediatas contra Moscú, Alemania introduce el cálculo del coste humano como recordatorio de lo que significaría un conflicto abierto, una visión más política que militar. Berlín busca preparar a la opinión pública y a la vez frenar las expectativas de quienes creen que una guerra contra Rusia sería una merienda de domingo y una prolongación de la campaña ucraniana, simplemente ampliada. No es así. El alto representante de la Unión Europea en tiempos, Josep Borrell, resumió la paradoja con crudeza. Rusia tiene un ejército, Europa 27, que están bien para hacer desfiles. El comentario refleja la fragmentación estructural de la defensa europea. Mientras Rusia mantiene una cadena de mando unificada, la Unión Europea cuenta con ejércitos nacionales, con sistemas de armas diferentes, doctrinas no siempre compatibles y estructuras logísticas fragmentadas, y eso sin contar con una más que discutible interoperabilidad entre las unidades. La OTAN, bajo el paraguas estadounidense, logra cierta coordinación. Pero incluso dentro de la alianza, la capacidad real de desplegar fuerzas masivas en el este es limitada. En este contexto, las cifras del cirujano general Hoffmann como advertencia funcionan.
de un modo muy claro para ponernos sobre aviso. Si cada país mantiene su propia estructura, la capacidad para absorber bajas y reponer fuerzas será muy desigual. Mientras unos pueden sostener el esfuerzo, otros colapsarán, generando, por lo tanto, tensiones internas. La unidad retórica de la OTAN, que se pierde muchas veces en pura palabrería, se pondría a prueba ante la realidad de las bajas diarias, tanto en muertos como en heridos. En guerras recientes, las sociedades occidentales han mostrado una baja tolerancia a las pérdidas humanas. En Irak y Afganistán, la presión política aumentaba cuando los muertos se contaban por apenas unas decenas en un mes. Y en un escenario de 1000 heridos diarios, las democracias europeas tendrían que gestionar cifras impensables para su opinión pública y una contestación que desde luego no la habrán recibido nunca, y eso significa también control de narrativas y represión de la disidencia. Por lo tanto, la comparación con la Segunda Guerra Mundial no sirve, pues entonces se trataba de sociedades movilizadas totalitariamente y con la supervivencia en juego de sus propias naciones. Hoy hablamos de poblaciones habituadas a la paz, a conflictos limitados, que no tienen interés en dirigirse hacia ninguna guerra. El cálculo alemán mide la capacidad médica, pero también la capacidad política. ¿Están las sociedades europeas preparadas para asumir el precio humano de una guerra de alta intensidad a la que nos puede conducir la retórica belicista? El mensaje implícito es que no. Al poner las cifras sobre la mesa, Alemania busca moderar la narrativa belicista que crece en algunos sectores de la OTAN. En un momento en el que Polonia y los países bálticos reclaman más dureza contra Rusia, ¿hay suficientes bálticos para mantener una guerra? Esa es otra pregunta. Berlín recuerda que en conflicto abierto no sería un juego de disuasión. Sería una catástrofe humanitaria con miles de bajas como no se ha conocido en Europa desde hace muchas décadas. Y por lo tanto, este contraste entre el este y el oeste de Europa refleja la división interna. Los países más cercanos a Rusia sienten cerca de su frontera la amenaza existencial y reclaman firmeza y contundencia y elevan el tono. Pero los del centro y los del oeste temen el coste humano de una guerra que no es suya y buscan evitar el salto a un conflicto directo. El cálculo de Hoffman tiene además una segunda lectura. Si en Estados Unidos Europa carece de capacidad para sostener un nivel de bajas semejante, la infraestructura de evacuación médica, la capacidad de transporte aéreo estratégico y la logística de combate son, en gran parte, responsabilidad de Washington. Y no creo que Washington se incline por ir a una guerra en Europa. La OTAN funciona porque Estados Unidos provee la espina dorsal. Si se produjera un conflicto abierto, Europa dependería aún más de esa capacidad norteamericana que, entre otras cosas, está por ver si estaría asegurada. Esto explica por qué la administración estadounidense presiona a la Unión Europea para aumentar su gasto militar. Sabe que en caso de guerra el coste recaería sobre ella. Y la declaración alemana tiene además un efecto paradójico. Al reconocer públicamente que una guerra supondría miles de bajas, puede reforzar la percepción rusa de que la OTAN no está preparada para un conflicto prolongado. Moscú puede interpretar que las sociedades occidentales no soportarían la presión y que, por lo tanto, su amenaza de escalada sigue siendo efectiva. Sin embargo, también pueden tener el efecto contrario, preparar psicológicamente a Europa para asumir que la guerra no será incruenta. La comunicación estratégica juega un papel tan importante como las capacidades militares. La advertencia de la Bundeswehr sobre 1 millar de heridos diarios en una hipotética guerra contra Rusia ha abierto de esta manera un debate muy incómodo, porque no se trata de un cálculo técnico aislado, sino de una llamada de atención a las sociedades europeas. La defensa frente a Rusia no se reduce a misiles y tanques y no está en un lugar lejano de Asia o de Oriente, sino que la capacidad, por lo tanto, de absorber bajas humanas y de mantener la cohesión política está en juego y además en la puerta de casa. Polonia, con su retórica de firmeza, y Alemania, con su realismo médico,
representan las dos caras opuestas de la respuesta europea, la urgencia de disuadir y la necesidad de asumir los costes de esa disuasión. El problema estructural es que Europa sigue fragmentada militarmente y es dependiente de Estados Unidos, algo que no va a cambiar. Y en ese marco, hablar de 1.000 heridos diarios es una advertencia sanitaria y la constatación de que la OTAN, pese a su superioridad tecnológica, afronta un reto existencial ante el cual es posible que quizás se deshaga. Es su capacidad real para sostener un conflicto de alta intensidad contra Rusia es discutible. Para Moscú, estas declaraciones confirman que la presión constante puede desgastar a Europa sin necesidad de una guerra abierta. Y para Washington son un recordatorio de que la seguridad del continente sigue descansando en su poder militar a su pesar. Y para la Unión Europea son una invitación a decidir si quiere seguir siendo un mosaico de ejércitos preparados para desfiles, como decía Borrell, o si está dispuesta a enfrentar la realidad de lo que significaría un choque directo con el gigante ruso en el siglo XXI. Hasta ahora, todo esto parece algo más que discutible.